La mente, cuando está viciada, es un laberinto sin salida, más para quienes lucen desconectados del mundo real. Dolor, frustración, locura, alegría, alivio, crueldad, paranoia, llanto. Todos esos sentimientos, hasta lo más mórbido del ser humano, pasaron por la mente de Chris Benoit, la noche que decidió cambiar su vida para siempre en un acto despiadado y cruel para una estrella de la lucha libre. El cerebro es tan poderoso, incluso para muchos, por encima del arma más letal de esta tierra, siendo los pensamientos proyectiles que corren a la velocidad de la luz y se guardan en el corazón de los impíos, pues allí se arraigan todos los fantasmas que le dan un sentido terrorífico a la vida de los lacerados. Pensamientos desde los más viciados hasta los más malditos que uno puede imaginar. Es por eso que hoy te presento El olor a muerte y los demonios de Chris Benoit. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. A Chris lo tenían en la WWE como uno de los luchadores implacables del universo del Imperio McMahon. Las luces se encendían en la arena, todo era una fiesta. La gente a su alrededor gritaba extasiada por la entrada de su luchador, quien a duras penas podía caminar derecho por el exceso de musculatura que tenía en su cuerpo. Benoit, la máquina canadiense, entraba por la tarima de luz ante el ruido unísono de la gente. Las pancartas de apoyo entre el público eran siempre una constante, y la canción Whatever de la banda Our Lady Peace hervía la adrenalina que corría por sus venas. Era la entrada más significativa de cada evento donde el canadiense aparecía. Chris Benoit caminaba triunfante. Era el momento de llegar al ring. El campeonato de la ECW en Noche de Campeones del 2007 estaba vacante y en juego, luego de que CM Punk accediera a la final tras vencer a Marcus Corfón. The Canadian Crippler se dirigía rumbo a su contrincante, quien estaba esperándolo en el ring con los ojos de sorpresa. Benoit subió y se puso frente a él. Se le quedó mirando por un espacio de segundos y de pronto, este le extendió la mano en señal de paz. Esa escena se dio días antes de disputar el campeonato mundial de la ECW. Los comentaristas se quedaron pasmados, pues la aparición de Chris no estaba en el guión, pero al ver que el canadiense solo había ido a reconocer a su rival, estos dejaron la emoción para los días posteriores a la gran batalla, una que nunca llegaría. Chris, en ese momento, tenía varios demonios por su cabeza. Sus ojos estaban perdidos en la oscuridad mental, aunque nadie lo sabía, solo él. Sus pensamientos eran como dagas que se incrustaban en su cuerpo, que le adolecían su alma, día con día. El silencio era su alimento, el trabajo en el pancracio y los vuelos por los aires también lo eran. Según Michael Benoit, padre de Chris, comentó que su hijo estaba pasando por una crisis existencial. A veces no tenía la capacidad para pensar en algo cuando estaba en casa. Muchas veces también se quedaba callado, como si estuviera ido en la sala, mirando hacia algún punto fijo. Cuando le preguntó si se sentía bien, Benoit no sabía qué responder. Inclusive semanas antes de los terribles acontecimientos, dijo que su hijo le contaba cosas raras que sucedían en sus sueños, como cuando un día le platicó que soñaba muchas veces con su amigo Eddie Guerrero, quien lo acompañaba a toda velocidad en un auto, y que ambos llevaban muchas maletas como si fueran a algún lugar de vacaciones. Además de revelarle que Chris llevaba un diario donde escribía sus vivencias en los sueños. Muchos fueron totalmente extraños y algunos otros perturbadores, pero la constante de ellos era que en la mayoría de estos siempre aparecía Eddie Guerrero, quien ya no estaba en el mundo terrenal a causa de un infarto 2 años antes. Supuestamente, ese hecho hizo que Benoit cambiara para siempre con su familia. A pesar de que en muchas ocasiones este luchador se mostró cariñoso con su esposa e hijo, el canadiense tenía momentos muy perturbadores, como una especie de psicosis donde actuaba con desdén y rabia. Para muchos, en la mente de Chris habitaban ciertos demonios que le hicieron cambiar su lucidez, pues los vecinos en algunas ocasiones lo vieron en la calle caminando apresuradamente hacia ninguna parte con una Biblia en la mano, hablando solo y con un crucifijo colgado en su cuello. Muchas opiniones de este tipo se hacían constar de personas que le veían casi a diario, pero nunca pensaron que lo que pasaba por la mentalidad de Chris sería una de las acciones más brutales que se hayan conocido en la lucha libre.
El cerebro de Chris trabajaba una y otra vez a marchas forzadas. Cada que dormía, entrenaba, caminaba. La paranoia poco a poco se apoderaba de sus pensamientos, pues él escuchaba voces que le ordenaban qué hacer. Los pensamientos son así. Para muchos, esta clase de sucesos abogan por lo demoníaco, lo oscuro, lo paranormal. Los sueños bizarros de Chris eran el caldo de cultivo de la psicosis existencial. Él creía que dentro de su núcleo familiar tenía que ser el salvador como en el ring. Tenía que luchar contra sus propios demonios y vencerlos, pero no sería tan sencillo. El poder que se transmite desde las neuronas fue bastante fuerte y hostigante. Benoit no podía más y estaba perdiendo la batalla. Tenía que llevarse a los que más quería, salvarlos, pues la oscuridad abrazaba su hogar cada instante. Su esposa solamente lo veía sentado, solo, en la sala, con la mirada hacia un punto. Cuando le hablaba, este no respondía. La televisión seguía encendida, pero él, clavado en sus pensamientos, solo escuchaba voces que no pertenecían a este mundo, sino a lo desconocido. La oscuridad estaba cerca de llegar y de arrancarle lo que, en su lucidez, él más amaba. En su cabeza se escuchaban las voces que decían «sálvalos del mal» una y otra vez. Su comportamiento errático en muchas ocasiones era tan evidente que su esposa Nancy Benoit, quien no llevaba ni más de 10 años con él, creía que éste tenía que ver a un médico, pero el luchador prefirió seguir con su vida. Quizá eran los sillazos del oficio quienes lo dejaron un poco tonto, pero no había nada que temer. Benoit era un buen padre, se preocupaba mucho por su hijo pequeño a quien cuidaba y con quien a veces jugaba. La familia de los Benoit no era muy feliz y poco a poco el extraño comportamiento iba siendo cada vez más constante. Chris a veces no podía dormir, deambulaba por la casa a solas y en silencio. Sus ojos empezaron a ver cosas extrañas y rápidamente las asoció a algo que no era de este mundo. Algunas veces su esposa lo encontró muerto de miedo, pero nunca quiso expresarle qué era lo que le aterraba, pues la mayoría de las veces, a pesar de que quería llorar, se aguantaba y solo decía «no pasa nada, son pesadillas», y se volvía violento. Poco a poco, las actitudes extrañas fueron siendo cada vez más complejas de entender. Benoit caminaba por todos lados con una Biblia en la mano, cuando jamás optó por fanatizarse con algún culto. Su esposa no comprendía qué era lo que sucedía con él. Precisamente su padre lo había notado, pero no se atrevió a cuestionarle. En sus últimos días, Chris se la pasó completamente solo. No quería hablar con nadie a excepción de sus compañeros de trabajo. De pronto, en la sala de su casa, estaba sentado con la mirada perdida, y en ese momento sintió una mano fuerte y ancha que le tocaba el hombro. Chris alcanzó a voltear y se percató que era Eddie Guerrero. Escuchó solo un susurro: «Ven conmigo». Al momento de girar, solo estaba una lámpara atrás de él. Guerrero se había ido de este mundo 2 años antes por una insuficiencia cardíaca. Días antes de la lucha por el título de la ECW, Chris poco a poco se comunicó con sus compañeros. De hecho, tenía un evento previo el sábado, pero la crisis empezó a partir del viernes. Las voces metalizadas en su mente eran escalofriantes hasta llegar a un punto de querer salvar a su familia entre sus pensamientos por temor a que les fuera a pasar algo. Un día previo a los hechos, Chris empezó a ver sombras gigantes por toda su casa, sombras que le erizaron la piel y lo dejaron asustado como un niño. Ojos rojos y brillantes, acompañados de risas que sacudían su cerebro una y otra vez. Chris quería salvar a su familia de esos entes diabólicos que le atormentaban. Así llegó el fin de semana. El viernes 22 de julio del 2007, Chris decidió evitar que su familia se fuera al infierno. Nancy estaba en la casa haciendo quehaceres normales en un matrimonio que no andaba bien desde hace años, pues ella había denunciado que su relación estaba rota casi por completo, debido a la inesperada agresividad de su marido. En la oficina de la casa, un psicótico Chris Benoit la derrumbó y le puso la rodilla por la espalda. Con fuerza extrema, todo el peso del luchador cayó sobre el pequeño cuerpo de Nancy, haciendo presión. Con una mirada de locura y los ojos incandescentes, tomó un lazo que rodeó por su cuello.
El momento de psicosis empezaba. Su hijo Daniel ni siquiera sabía lo que estaba pasando. El niño jugaba en su cuarto con la puerta cerrada mientras Nancy buscaba alguna bocanada de oxígeno hasta que el último suspiro llegó. Chris solo le dijo que la estaba salvando entre lágrimas, como si fuera una obra de rescate, mientras el alma de Nancy se iba desvaneciendo lentamente. Benoit tuvo que tomar la cuerda y amarrar las extremidades dejándola en el cuarto de oficina en la segunda planta de la casa. Allí arriba de ella puso una Biblia como seña de salvación. Él creía fervientemente que ya estaba con Dios y que había logrado salvarle de las fuerzas oscuras malignas que habitaban en su hogar. El sábado 23 de junio, con el luchador en el momentum de crisis, ese día tenía una lucha en Beaumont, la cual no sería televisada, por lo que tuvo el valor de llamar a su compañero Chavo Guerrero para decirle que Nancy y Daniel habían tenido problemas estomacales, por lo cual no iba a poder acudir al evento. Según Chavo Guerrero, la voz de Chris se notaba entrecortada y desesperada. No era normal, se notaba como si le hubiera ocurrido una desgracia. Chavo le regresó la llamada, pero este nunca contestó, aunque al cabo de un rato volvería a decirle que cambiaría el boleto de su vuelo. Ese mismo día, las voces de su mente seguían invadiendo su ser. Una aura demoníaca se había apoderado de la casa. Entre pasos, Chris abrió la puerta rechinante del cuarto de Daniel. El niño estaba allí, jugando en la alfombra. Chris entró lentamente y lo abrazó. Volvía a tener una crisis en ese momento y le había dicho a su hijo que le iba a dar una medicina para que estuviera mejor. El niño no entendió por qué. Benoit le había proporcionado Aprazolam, que no es nada más que una benzodiazepina utilizada para la ansiedad, los trastornos y el pánico. Todo eso causado por la depresión, pastillas propiciadas por un médico de cabecera sin prescripción médica. Las manos gruesas y grandes de Chris estaban temblando. Por su humanidad pasaba un choque eléctrico que recirculaba por todas las células de su cuerpo. En poco tiempo, Daniel estaba dormido profundamente gracias al alcaloide y con una cara desencajada llena de rabia, ansiedad, estrés, miedo y terror, Chris tomó una almohada e hizo lo que la voz decía: ¡sálvalo! Fueron alrededor de 2 minutos que se alargaron en meses, años, y por la cabeza del luchador pasó una película de vida donde recordaba con mucho cariño cuando Daniel había nacido y cuando lo tenía en sus brazos. El corazón de Chris estalló, las voces se multiplicaban en sus oídos, voces infernales que se reían de él, se burlaban. Esas psicofonías lo atormentaron durante todo el día. Encerrado en su casa, no paraba de llorar y de externar un profundo dolor en las penumbras. En su casa, donde en algún momento hubo alegría, imperaba el silencio y la maldad. En la agonía mental, Chris daba tragos amargos de culpa. Pero las voces no cesaban, se escuchaban por toda la casa donde el ambiente se había tornado gris y frío. Fue ahí donde apenas horas después del segundo evento, en la madrugada del 24 de junio, Chavo Guerrero y Scott Armstrong recibieron mensajes de los celulares de los Benoit con las leyendas que ves a continuación. Todos eran muy raros y algunos repetitivos. Horas después, Chris no soportó que al paso del tiempo esas voces eran incesantes. Corrió a su gimnasio y labró lentamente el pasaje hacia el infierno. Tomó el cable de una polea, rodeó su cuello, amarró una pesa y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. No hubo mayor sufrimiento para Chris más que un crujido de huesos. De pronto, por todos los rincones de la casa se respiraba un ambiente silencioso, diabólico, enfermizo, mórbido y gris. El caso de Chris Benoit hasta la fecha es muy polémico, tanto así que a la hora de determinar todas las razones que lo llevaron a sufrir una psicosis, se tuvo al supuesto principal responsable de los hechos que habría llevado a sufrir de una rabia de Rot, que es un trastorno ocasionado por el uso excesivo de esteroides y anabólicos. Pero ese argumento se desvaneció cuando el ex luchador de la WWE, Chris Nowinski, probó que lo que había sufrido el canadiense había sido una encefalopatía traumática crónica.
o CTE, que es básicamente el deterioro del cerebro gracias a los 25 años de lucha libre del canadiense. Si recordamos sus inicios, sabremos que desde los 15 años se dedicó a las artes del pancracio. Según Nowinski, al hacer los estudios posteriores con Bennett Omalu, médico forense, se encontró que el cerebro estaba totalmente dañado, pues a pesar de que tenía 40 años de edad, parecía una persona de 80 años con enfermedades seniles. Prácticamente Benoit era un abuelo en un cuerpo de luchador. Los estudios eran evidentes, los golpes de la lucha, las contusiones constantes a las que estaba sometido el luchador fueron la principal causa, y a pesar de que no hay síntomas específicos de este padecimiento, hay algunos que son constantes en personas que padecen este traumatismo, como el deterioro cognitivo, la depresión, conducta violenta e impulsiva, pérdida de memoria a corto y mediano plazo, la inestabilidad emocional, abuso de sustancias, pensamientos y conductas mortales, y los cuales se desarrollan con más facilidad al paso del tiempo. En pocas palabras, sus acciones no llegaron de la nada, sino que al paso del tiempo, conforme este estaba expuesto a los golpes de su trabajo, su cerebro se fue deteriorando a tal grado de imaginar cosas y de crear ambientes bélicos en su mente o sobrenaturales. Esto lo llevó a su final. La CTE es un padecimiento que aún no tiene tratamiento efectivo que pueda curarla ni prevenirla, pues los constantes golpes en la cabeza hacen que los impulsos eléctricos afecten la comunicación entre las neuronas. Al parecer, y bajo los estudios correspondientes, Chris tenía totalmente degenerado el cerebro, y estos arranques de locura y las acciones perturbadoras que realizó fueron el parteaguas de su final. El médico Julian Bales, jefe de neurología de la Universidad de Virginia, mostró que el cerebro del luchador, en efecto, lucía como el de una persona de 85 años enferma con Alzheimer, con CTE, y además tenía daño en los 4 lóbulos del tronco cerebral, lo cual podía ser la prueba inequívoca de las actitudes paranoides del luchador. Luego de que los hechos se hayan confirmado y de que se probara que todo lo que había elaborado el canadiense había sido con saña, alevosía y ventaja, Vince McMahon y toda la familia emprendieron una campaña de desprestigio hacia el luchador. De la noche a la mañana, todo lo que había hecho y logrado en su empresa desapareció. Inclusive se le pidió a los creadores de los videojuegos que lo bajaran de sus plataformas. Se eliminaron sus participaciones en los eventos anteriores, ya sea WrestleMania o Royal Rumble. El sitio web de la empresa eliminó fotos y todo lo que tuvo que ver con Benoit, a excepción del historial de logros. Se borró el programa homenaje, al igual que toda la mercancía relacionada con el luchador y que tuviera que ver con la empresa de los McMahon. La vileza de los actos del canadiense pusieron a debate a varios de sus compañeros. Algunos culparon de todo al luchador, otros simplemente se redujeron a comentar que en vida había sido un excelente ser humano con ellos y que les sorprendía las formas en que terminaría en este mundo. Otros simplemente comentaron que a Chris Benoit no le podían sacar de la historia porque él era la historia. Dentro de las hipótesis que llevaron al luchador a desaparecer de la faz de la tierra, estuvo una controversia interesante de una persona que editó la biografía del luchador en Wikipedia en su versión en inglés, pues 14 horas antes de que la policía descubriera la escena, la corrección en el artículo sobre el adiós de su esposa ya estaba publicada. Rápidamente se ubicó el servidor, mas no a la persona que editó ese texto. Lo único que se supo es que ese usuario anónimo en el mismo artículo añadió que su supuesta clarividencia solo fue mera coincidencia. El texto fue corregido el 25 de junio, un día después del final del cóctel de la muerte. Hasta nuestros días, nadie sabe con exactitud qué es lo que pasó por la mente de Chris Benoit aquel fin de semana de junio del 2007, a pesar de que el padre del luchador había encontrado una nota en una de las Biblias que decía que se había preparado para dejar el mundo terrenal. De lo que sí se tiene constancia es que los mismos demonios los cargan las personas con sus actitudes y con los males que padecen. Son los que lapidan el destino. La historia de este luchador quedó en el podium de la ignominia de quienes al borde de la paranoia terminan siendo las estrellas de estos casos tan mórbidos como perturbadores, que quedarán marcados en las mentes de los implicados para toda la eternidad.
Es por eso que yo te pregunto, ¿eran demonios o era una enfermedad la que atormentó a Chris durante más de 20 años? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.